Bien, hermanos, muy buenas noches nuevamente. Vamos a abrir nuestras Biblias, como dijo Brian, en el libro de Éxodo, capítulo 17. Y la semana pasada tuvimos un tiempo también, justamente en este mismo capítulo, y en lo que podemos observar acerca de lo que Dios quiere enseñarnos en relación al mal ejemplo que nos dio el pueblo de Israel. Pero ahora vamos a leer, por favor, el capítulo 17, del versículo 8 en adelante. Y la semana pasada estaba enseñando y en una parte del pasaje mi esposa me dice, Jorgito me dice, tus hijos me han dicho que ya estás haciéndote viejo, me dice. ¿Por qué? Le digo. Es que cuando estabas contando cómo es que hacías, nosotros le enseñamos sobre la gracia a ellos, tú te fuiste por las ramas y te olvidaste de contar la historia de la gracia. Bueno, yo estuve contando, acuerdan acerca de la gracia de Dios, que a pesar de que nosotros no merecemos, Dios que hace con nosotros nos da el favor que no merecemos. Y cuando éramos pequeños a ellos, nosotros le enseñábamos la gracia dándoles ejemplos. Cuando ellos no merecían algo, en un momento dado le dábamos lo que no merecían y les enseñábamos de esa manera cómo es la gracia. Claro que no lo hacíamos siempre, eran situaciones aisladas para poder enseñarles sobre la gracia de Dios. Y lo aprendieron, creo yo, y el concepto queda en el corazón de los chicos. Eso fue uno. Y la otra cosa también que la semana pasada en la que me equivoqué fue cuando dije que quería ser argentino, ¿no? Porque Argentina clasifica al mundial y nosotros nunca clasificamos. Pero esa semana clasificó el Perú, así que ya, ahora sí quiero ser peruano. Por ese lado, ¿no? Por ese lado. Y bueno, lo otro es que quisiera que ahora que Messi y fuera peruano, pero no. Está bien, buen tiempo para la gente, estaba de ánimo esta semana, ¿no? El día jueves vacía las calles, pero estaban funcionando algunos bancos y instituciones del Estado. Uno iba y la gente estaba emocionada, se le veía la alegría. Y hasta ahora les dura. Muchos de ustedes han quedado afónicos, ¿no? Yo veo algunos que estaba afónico porque estaba predicando el evangelio y no era por eso, era por el fútbol. Pero bueno, fue un buen tiempo, hermanos, y qué bueno, ¿no? Qué bueno que pudo el Perú tener ganar esta clasificación. Pero bueno, nosotros estamos de paso por la tierra, somos peruanos, pero también somos de la patria celestial. Y esta noche vamos a ver acerca de nuestra ciudadanía. Tenemos doble nacionalidad, ¿no? Tenemos la nacionalidad peruana y la nacionalidad de los cielos, que es eterna, que es por siempre. Bien, vamos a leer por favor Éxodo capítulo 17. Éxodo 17, versículo del 8 en adelante. El título es la guerra con Amalek. Dice así: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así que hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Señor, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos porque podemos ver, Señor, lo que se escribió para nuestra enseñanza, para que nosotros podamos disfrutar de una vida, Señor, en comunión contigo, una vida, Señor, que puede tener tranquilidad y paz en medio aún de la tormenta. Te agradecemos, Padre, porque sabemos que nuestras armas no son carnales, Señor, no son de este mundo. Nuestras armas son espirituales y poderosas, Señor, para la destrucción de fortalezas que a veces están arraigadas en nuestro corazón, Señor. Te pedimos que nos guíes en esta noche,
a poder escuchar tu voz, Señor, que tu voz pueda calar profundo en nuestros corazones y nuestros corazones, Señor, puedan responder al llamado tuyo, Señor, a la santidad, al hecho de vivir, Señor, en tu voluntad y en la bendición tuya. Te agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bien, el pueblo de Amalek, hermanos, era un pueblo considerado como un enemigo de Dios, como enemigo del pueblo de Dios. La palabra Amalek significa, el significado es belicoso o pueblo que lame. Belicoso o pueblo que lame. Amalek, bueno, este pueblo viene del hijo de Elifaz y Timna, que era la concubina de Elifaz, y por lo tanto era nieto de Esaú, ¿ya? Entonces este Amalek, el que empezó esta nación, era el nieto de Esaú, significa belicoso o pueblo que lame. Y dice la historia que ellos habitaban como nómadas en el desierto del Negev, Y dice también la palabra del Señor, describe y nos muestra un suceso en el andar de Israel en el desierto. Cuando Israel tuvo su primer encuentro con los soldados ahí de Amalek en Refidim. Y en el desierto ellos atacaron cobardemente al pueblo de Israel. Recordamos la rivalidad que había y la raíz de amargura que había de los descendientes de Esaú contra Israel. Y eso es lo que puede suceder también hoy en día cuando nosotros tenemos raíces de amargura. Podemos atacar y podemos cobardemente hacer cosas que no debemos hacer por raíces de amargura. Bueno, vamos a leer por favor el pasaje. Está en Deuteronomio capítulo 25, el versículo 17, cuando Dios le hace acordar y le dice lo que hizo Amalek justamente al pueblo de Dios. Y dice así, Deuteronomio capítulo 25, versículo 17. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto. Miren lo que pasó. De cómo te salió al encuentro en el camino, y dice, y te desbarató la retaguardia, los atracó por la espalda, por atrás, de todos los débiles que iban detrás de ti. Cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Un pueblo cobarde, ¿no? Un pueblo que las atacó por atrás, atacó a los débiles por la retaguardia, como se dice al pueblo de Israel. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, dice, borrarás, ¿qué cosa? La memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. No olvides eliminar a Amalek, no olvides de exterminar todo lo de Amalek. En 1 Samuel capítulo 15, Dios le da el mismo encargo de castigo a este pueblo, al pueblo de Amalek, este pueblo belicoso, este pueblo que hizo una traición contra el pueblo de Dios. Y Dios lo condenó ya, y Dios le estaba ordenando a los líderes de Israel que eliminen, que exterminen totalmente al pueblo de Amalek. 1 Samuel capítulo 15, versículo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye, ¿qué cosa? Un poco, todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. La orden era eliminar todo, matar todo. Y Saúl no lo hizo. Sabemos por la historia de la palabra de Dios que Saúl no lo hizo, ¿no? Saúl no obedeció esta orden que Dios le había dado. Y esta orden era una orden aparentemente extrema. Y de aquí se cogen muchos que son ateos, ¿no? O muchos que son filósofos, o muchos que son agnósticos, para decir que Dios era el mayor genocida de la historia era Dios, ¿no? Pero nosotros como creyentes podemos concluir algunas cosas en relación a esto. Nosotros sabemos
que el único que tiene derecho a quitar la vida es aquel que lo dio. ¿Quién dio la vida al hombre? ¿Y quién puede quitar la vida al hombre? Solamente Dios tiene el derecho de dar la vida, así como dio la vida, de quitar la vida. Ningún ser humano por sí mismo puede quitar la vida. Por eso Dios dice, no matarás. Es uno de los mandamientos. Y como creyentes vamos a refutar la lógica de los que quieren atacar a Dios diciendo que Dios es un genocida, en el punto de que, en este punto, nosotros no creemos que Dios es un genocida, simplemente que es el único ser en el universo que puede quitar la vida con todo el derecho porque Él la dio. ¿Quién sopló aliento en el hombre en el huerto del Edén? Dios. ¿Y quién puede quitar la vida? Dios. Dios sabe cuándo tú vas a salir de esta tierra. Dios, tú sabes cuándo naciste, pero no sabes cuándo vas a morir, pero Dios sí lo sabe. Entonces, ¿quién es el único que puede quitar la vida? Es Dios. Nosotros no podemos seguir con la lógica. Por eso el inconverso se burla de nosotros y cree que somos unos ignorantes, pero la lógica misma nos dice, ¿quién puede quitar la vida? Solamente el que la dio, y ese es Dios. Ahora, otra cosa más, este pueblo era terriblemente idólatra, terriblemente perdido, y todos se iban al infierno. Ahora te pones, pero ahí dice que maten a los bebés, a los de pecho, qué cruel es Dios, dicen, ¿no? Hermanos, si te pones a pensar desde el punto de vista eterno, no desde el punto de vista humano, ¿qué pasa cuando un niño inocente que no tiene uso de razón muere? ¿Qué pasa? Cuando David pecó y su hijo recién nacido o pequeño murió, ¿con quién dijo? Yo te he de ver, un día te veré. ¿Qué había aquí? Misericordia contra los niños de pecho, contra esos niños que estaban naciendo. Ahora, entonces no podemos decir que Dios es cruel. Mirándolo desde el punto de vista humano, ilimitado y finito, unos pequeños años que vivimos, contra toda una eternidad, Dios estaba beneficiando, en otras palabras, a estos pequeños bebés que se estaban eliminando. Porque si estos pequeños bebés llegaban al uso de razón, ¿qué iba a pasar? Iban a ser idólatras y se iban a ir al infierno. Entonces, hermanos, no caigamos en el razonamiento de los inconversos. Adolescentes que van a entrar a la universidad te van a querer bombardear con razonamientos como estos para hablar mal contra tu Señor y contra tu Dios. Nosotros creemos, entonces, en conclusión, que Dios mandó a matar a todo Amalek, porque Dios, en primer lugar, es dueño es el creador y el único que puede quitar la vida. El hombre no lo puede hacer, salvo cuando Dios lo autoriza, y la pena de muerte es algo bíblico, porque si Dios lo autoriza, solamente a los gobernantes, a las autoridades que lo puedan hacer. Pero nosotros como seres humanos independientes no podemos matar a otra persona. El único que puede quitar la vida es Dios. Y en segundo lugar, Dios tuvo misericordia de esos bebés porque se fueron al cielo, aún habiendo nacido en ese pagano pueblo. Entonces vamos a ir ahora sí a la orden que Dios le había dado y cómo respondió Saúl. Vamos a 1 Samuel capítulo 15 versículo 7. Dios le había dicho que eliminen una parte o eliminen todo. Dice así, 1 Samuel 15, 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Abilag hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Capturó vivo a Agag, rey de Amalek, y a todo el pueblo lo mató a filo de espada. Pero Saúl y el pueblo, dice, perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas. ¿Dijo Dios que maten a los animales o no? Lo dijo, todo. Pero perdonaron a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, pero destruyeron todo lo que era vil y despreciable. Vino luego esta palabra de Jehová a Samuel: me pesa haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. Hermanos, nosotros como cristianos, como seres creados por Dios y rescatados por la sangre de Cristo, estamos llamados a eliminar todo pecado de nuestras vidas. El Amalek que está dentro de ti tiene que ser eliminado totalmente. Es la orden de Dios. Pero ¿qué hace la mayoría de personas? ¿Qué hacen muchas personas que son cristianos aparentemente? ¿Eliminan todo o no eliminan todo? Tú eliminaste todo Amalek de ti, todos los pecados que hay en ti los eliminaste. Eliminaste el orgullo, eliminaste el hecho de no perdonar, eliminaste el hecho de no hacer cosas que a Dios no le agradan. A veces fallamos.
Y a veces yo reconozco que hay cosas aún en mí que debo sacar. Y la orden de Dios es que eliminemos, así como Dios lo dijo con Israel, nos lo dice hoy en día, el Amalek que está en nosotros debe ser totalmente eliminado. Y Pablo dijo, así que si alguno se limpia de estas cosas, dice, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Limpiémonos de todas esas cosas que están dentro de nosotros. El ejemplo que Dios puso en el Antiguo Testamento de eliminar a Amalek nos corresponde hoy en el día a nosotros, de que tenemos que eliminar todo pecado, y no solamente todo pecado, sino todo que puede ser pecado, toda especie de mal. Aquí dice que la palabra de Dios en el versículo 11, que Dios dijo, me pesa haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. Dice, se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Hermanos, un líder verdadero se apena cuando hay gente que no obedece al Señor. Y hermanos, hay consecuencias por no obedecer a Dios completamente. Hay consecuencias cuando tú no matas en tu vida aquel Amalek que todavía está allí. Ahora, hermanos, Amalek representa el pecado. Y en Éxodo, donde leímos, regresamos al capítulo 17, dice en el versículo 16, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Hermanos, la guerra con Amalek no terminó con el pueblo de Israel. La guerra con Amalek continúa hoy en día dentro de tu corazón, dentro de mi corazón. Cuando hay situaciones y circunstancias en la vida donde nosotros no hemos sacado el Amalek que tenemos dentro, continúa la lucha. Y la palabra de Dios dice que tenemos una lucha, una guerra espiritual, una constante batalla contra el enemigo, contra el mundo y contra nosotros mismos. 3 enemigos, pero el mayor de todos somos tú mismo, eres tu mayor enemigo. Pablo dijo en el capítulo 7 de Romanos, versículo 19 en adelante, dice así, Pablo en Romanos 7, 19 en adelante dice lo siguiente, Romanos 7, 19. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. El mismo Pablo, con toda la fortaleza espiritual que él tenía, con toda la sabiduría que Dios le había dado, él reconoce que él no estaba haciendo totalmente el bien. Y él dice, en algunas circunstancias de su vida, ha hecho cosas que a Dios no le agradaron. Y él lo reconoce, él reconoce la lucha que hay dentro de sí. Y tú y yo no podríamos decir, yo soy fuerte, yo soy suficientemente firme para no caer. Todos los cristianos, líderes y personas que asisten, todas las personas tenemos siempre una constante lucha y podemos caer y darle lugar al diablo en nuestras vidas. Y dice el versículo 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Dice que el mal está en mí. Hermanos, el mal está en ti y en mí. El mal está en ti y en mí. Hay cosas malas dentro de ti. Hay un Amalek dentro de ti que tú tienes que eliminar, que tienes que sacar si quieres agradar al Señor. Dice el versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo compara también nuestro cuerpo a un tabernáculo y al cuerpo que recibiremos cuando estemos con Cristo en el cielo a un templo. Porque este cuerpo de carne y hueso, dice, el pecado que mora en mí, a veces nos quiere llevar a desobedecer a Dios. Y podemos estar muy bien asistiendo a la iglesia, podemos estar muy bien en nuestra vida cristiana, pero el tentador siempre está alrededor buscando cómo hacernos pisar el palito, como dice hermano Víctor, ¿no? Nos hace pisar el palito y nosotros caemos en la trampa del enemigo, y de lo que bien que estábamos, y no importando tu condición de cristiano, si tienes 50 años de cristiano, 40 años de cristiano, 20 años, oye hermano, yo tengo toda una vida asistiendo a la iglesia, ¿no?
no importando la cantidad de años ni el conocimiento que tengas, puedes caer muchas veces en el orgullo, que es uno de los más constantes pecados que hay en los que tenemos más años en la fe, ¿no? El orgullo, el creer tener toda la razón, el dueño de la verdad, ¿no? Podemos caer en ese error. Y en diferentes, no solamente en los más antiguos, en los nuevos también. Satanás de diferentes maneras va trabajando alrededor, buscando cómo destruir y utilizar e invocar a ese mal que Pablo dice que está dentro de nosotros. Ese Amalek que tú tienes que destruir totalmente y no lo haces. Y las consecuencias vienen después. Y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, hermanos, la pregunta sería: ¿qué debemos hacer con el Amalek que tenemos dentro de nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Sacarlo, eliminarlo. Hay que dejar un poquito. Hay cosas, en la mañana hermano Brian habló bien claro. Hay cosas que son como el Amalek que están dentro de ti, que no lo quieres tocar. Lo bueno, dice, lo más gordito de las ovejas, esas ovejas gorditas, esas vacas gorditas, Saúl y el pueblo lo miraron y no quisieron sacarlas, porque era agradable. Pero ¿qué había dicho Dios? Extermina todo. Los bebés, ay, qué pena un bebito. Ay, qué pena, mi padre me dejó una estampita y no, ¿cómo la voy a botar, no? Hablando cosas físicas, pero más que cosas físicas, cosas que están aquí dentro de nosotros. ¿Cómo voy a abandonar esta costumbre que tengo? ¿Cómo voy a, si es una tradición que mis padres me dieron? Dice la palabra de Dios: elimina todo, saca todo, saca todo. Porque Amalek representa el pecado dentro de tu vida, porque nuestro cuerpo, el pecado mora dentro de nosotros y Satanás está buscando agarrar siquiera un poquito, un pedacito para poder jalar y destruir todo lo que somos de nosotros. Y hermanos, Pablo mismo también dijo en 1 Tesalonicenses capítulo 15, versículo 22, que nos debemos abstener de toda especie de mal, no solamente de lo que es malo, sino también de lo que puede ser malo, de lo que puede atraer las cosas malas, objetos o de repente cosas que yo puedo acomodar. La Biblia dice una cosa y yo me pongo al filo del borde, ¿no? Me pongo al filo del borde y digo: no es tan extremo. Nosotros no somos fanáticos, no somos legalistas, y es mejor alejarnos más del pecado que acercarnos tanto que podemos resbalar. Si yo me pongo al borde de un lugar donde hay un precipicio, estoy aún dentro del margen de la obediencia, pero es muy fácil resbalar y caer en un descuido. Y Pablo decía aquí en Tesalonicenses: toda especie de mal. No solamente lo que es pecado es malo, sino también lo que nos puede llevar al pecado, o también lo que puede ser potencialmente el pecado. Bien, hay dos cosas, ¿no?, también que menciona Pablo: que os apartéis de fornicación. Se mencionó en la mañana la fornicación en diferentes tipos de formas, y abstenernos de los deseos carnales que batallan, dice, contra el alma de nosotros. Y Pablo apela a una separación radical de toda forma de mal, de toda forma de mal. Hermanos, hoy en día hay maestros que no enseñan lo que dice la palabra de Dios en relación al pecado. Hay maestros que no enseñan la gravedad de lo que significa el pecado, y el pecado ya se toma como una forma liviana. Y muchas veces se acomoda la palabra de Dios para poder hacer lo que el ser humano quiere. Hay iglesias donde se predica solamente el amor, donde solamente se predica las cosas que son buenas, la bendición, pero no se toca el tema del pecado porque muchas veces ofende. Hermanos, cuando nosotros saquemos a Amalek de nosotros mismos, vamos a ser más felices. Cuando tú saques a Amalek totalmente de tu vida, va a haber un buen resultado de bendición para ti mismo. La palabra de Dios no nos enseña que nos expongamos al mal, más bien que nos alejemos y de que huyamos del mal. Y
Es interesante cómo es que Pablo dice que nosotros debemos ser sabios para el bien e ingenuos para el mal. O sea, nosotros no tenemos que estar buscando de repente las enseñanzas malas para nosotros estudiarla a fondo y refutarles, ¿no? No estamos llamados a filosofar en el cristianismo. Estamos llamados a obedecer lo que está claro. Hay cosas que en la Biblia no son totalmente claras porque son cosas que le pertenecen a Dios, como dice Deuteronomio 29:29. Pero lo que está claro, está claro. Y lo que está claro es que tenemos que sacar a Amalek de nosotros, que tenemos que vivir en santidad, que tenemos que vivir separados del pecado, porque el pecado nos puede destruir. Nos puede destruir. Vamos al versículo 11, por favor, de 17, capítulo 17 de Éxodo, y vamos a ver esta escena que está dentro de esta guerra con Amalek, del pueblo de Israel con Amalek. Y dice así: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Entonces vemos esta escena donde Moisés dice que se puso en una parte alta, de encima de la batalla. El pueblo con Josué y el ejército de Israel peleaban con Amalek a la parte de abajo, y dice que tomó la vara es la vara con la que hizo todos los milagros que hemos visto anteriormente, y con la vara en su mano dice que levantaba las manos, y dice que cuando él se cansaba y bajaba las manos, Israel empezaba a ser vencido. Pero cuando él levantaba las manos y la vara de Aarón estaba arriba, con sus manos levantadas, dice que Israel prevalecía. Entonces estaba así, bajaba, estaban perdiendo, subía, ganaban, bajaba, perdía el pueblo. Entonces, ¿qué pasó? Dice, trajeron una piedra, sentaron a Moisés, y dice que las manos de Moisés, como ya no podía levantarlas, en total tenía más de 80, ¿no? Tenía más de 80, una persona de 80 años no tiene tanta fuerza para estar mucho tiempo con las manos arriba, ¿no? Era viejito. Entonces vinieron, dice, vino dos personas, Aarón, ¿y quién más dice? Hur era el hijo de Caleb, ¿no? Hijo de Caleb. Y los dos levantaban las manos de Moisés, y de tal manera que el pueblo prevaleció y destruyó a Amalek a filo de espada. Hermanos, la vara de Dios en las manos de Moisés no era una vara mágica, no era una vara mágica, pero sí era un símbolo de la poderosa implicancia de Dios, que Dios estaba implicado en la lucha espiritual. Dios estaba haciendo la victoria, no Moisés. Era Dios, y lo que significaba esa vara era que Dios estaba de parte del pueblo de Israel. En la lucha, los soldados miraban la vara en la mano de Moisés, así como en la lucha nosotros miramos a Jesús, nuestra bandera. Cuando estás en problemas, ¿a quién debes mirar? A Jesús. ¿Quién debe ser tu esperanza cuando estás en luchas, en constante batalla? Jesús. Él es nuestra bandera. Y ahí es interesante cómo que la palabra de Dios menciona también allí, ¿no? Acerca de que el Señor es nuestra bandera. La vara de Dios era el símbolo del poder de Dios. Así como Cristo es nuestra bandera, así también lo era en ese tiempo cuando Moisés levantaba en alto. El versículo 15 dice: y Moisés edificó un altar y llamó su nombre, ¿qué dice? Jehová Nisi, que significa Jehová es nuestra bandera, Jehová es nuestro estandarte, ¿no? Cuando uno va a otro país y ves la bandera del Perú en ese país, te emocionas, ¿no? Hay personas que están viviendo por años en otros lugares y escuchan esa canción que dice: cosechando mis mares, sembrando mi tierra, quiero más a mi patria, ¿no? Mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud. Y toda esa canción que ya todo el mundo la sabe, ¿no? Los niños la cantaron hace unos años acá adelante en fiestas patrias. Y se emocionan, ¿no? Y se llama Perú con P de patria, ¿no? Y se emocionan, ¿no? Estás lejos, muy lejos, escuchas esa canción y hasta derramas lágrimas. ¿Por qué? Porque te emociona tu país.
porque te emociona tu bandera, porque te emociona tu pasado. Y como peruanos estamos contentos, ¿no? Cuando Perú ganó esta semana, muchos, la mayoría, casi todos estaban contentos, ¿no? Como mencionamos, toda la gente te saludaba, te sonreían, los cobradores que tratan mal a la gente, no importa 10 céntimos te regalo, te decían, ¿no? Contentos, ¿no? Porque había un sentimiento nacional, hasta el punto de que hubo alerta sísmica por el movimiento y el griterío de la gente, ¿no? Hubo un pequeño sismo a consecuencia de que la gente gritaba y saltaba. ¿Por qué? Porque había un sentimiento nacional, una emoción tremenda. Al ver en la televisión cantar a nuestros jugadores ahí, cerrando los ojos y a voz en cuello, emocionaba. Yo creo que alguno de aquí de todas maneras ha llorado, ¿no? No sé, a ver, levante la mano el que lloró. No tengan vergüenza. Varios han llorado. Ahí está, el hermano Pepe ha llorado, ¿no? Varios han llorado. ¿Por qué? Porque te emociona tu país, ¿no? Te emociona tu país. Los chilenos dicen, y los chilenos, los ecuatorianos se emocionaron un poquito, pero no es como que gane su país. Sientes que tu bandera, tú perteneces a ese país. Ahora nosotros, hermanos, dice la palabra de Dios aquí, cuando prevaleció Israel por causa de que la gente miraba a la vara de Aarón, representado allí Dios, dice, Moisés dijo, Jehová es nuestra bandera. Jehová es nuestro estandarte. Y hermano, va a ser un gozo tremendo cuando lleguemos a la presencia del Señor. Va a ser mejor que ser campeón del mundo en el fútbol. Porque llegas a la presencia de Dios y vas a darte cuenta que Jehová es tu bandera, que Jehová fue tu estandarte. Las luchas que tuviste aquí son nada cuando estés en la presencia del Señor. Aún los que mueren en Cristo hoy en día y cierran sus ojos aquí en la tierra y los abren en la presencia del Señor pueden decir, Jehová fue y es mi bandera. Porque estoy en tu presencia, Señor, disfrutando de estar contigo. Cuando estuve en la tierra era extranjero y peregrino. No pertenecía a esta tierra. Hoy que estoy en tu presencia puedo decir, tú eres mi bandera. Y eso es lo que tú y yo vamos a decir cuando estemos en la presencia del Señor. Vamos a sentir ese gozo, vamos a llorar de alegría al ver a nuestro Señor con las manos, con los huecos y los pies horadados por amor a nosotros. Cuando estemos en esas bodas del Cordero celebrando, no un campeonato del mundo de fútbol, sino celebrando nuestra victoria definitiva sobre Amalek y sobre el pecado. Hoy en día luchas contra el pecado. Hoy en día luchas, como el apóstol Pablo dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, dice. Luchas contra el pecado, luchas contra la carne, luchas con lo que te quiere derrotar y te quiere destruir. Pero en el cielo, tu victoria final ya habrá terminado. Lo definitivo será ya allí cuando estemos. Y hermanos, tenemos esta patria celestial. Estás luchando entonces. La carnalidad quiere vencer. Fija tus ojos en Cristo. ¿Quieres claudicar? De repente estás con problemas y ya quieres tirar la toalla, ya no quieres venir ni a la iglesia, ya no quieres ni orar. Fija tus ojos en Cristo. Estás luchando contra pecados dentro de ti. No permitas que el pecado venza. Fija tus ojos en Cristo. Cuando miras a Cristo, Israel prevalecía y tú vas a prevalecer. Cuando miras a Cristo, vas a poder dejar aquello que no puedes dejar. Pornografía, malos pensamientos, falso testimonio, orgullo, falta de perdón, todas aquellas cosas. Mira a Cristo y el Señor va a hacer su obra en ti, vas a poder prevalecer y la victoria final será de bendición para ti y de gloria para el Señor. Hermanos, tenemos que actuar conscientemente sabiendo que el pecado quiere vencernos. Entonces, hermanos, lo que debemos saber sobre el pecado, 4 cosas. La primera, la lucha con el pecado se inició desde el momento en que creímos. ¿Sabes cuándo empezó la lucha, esa guerra espiritual dentro de ti? Desde el momento que te convertiste al Señor Jesucristo. Y es interesante cómo apenas una persona cree en el Señor, salta la vieja naturaleza, salta aquello que tú practicabas cuando estabas sin Cristo. Es una guerra constante, una guerra interna que empezó en nuestro interior. Y el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 5, ¿no? O 4, 5 dice, obras de la carne, dice. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos,
iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. O sea, la lista sigue y sigue y sigue. Y esas cosas están dentro del corazón del ser humano. Son las obras de la carne. Y la palabra nos llama a desechar a Amalek, sacar esas cosas dentro de nosotros. El adulterio, lo hemos mencionado la semana pasada, lo mencionó Brian en la mañana. El adulterio, la fornicación, cosas de las cuales tenemos que huir. A idolatría, huir de la idolatría. Inmundicia, lascivia, hechicerías, esas costumbres de estar viendo el horóscopo o de estar buscando tu signo astral o estar metido en esas cosas de la meditación trascendental, el yoga y todas esas cosas que tienen que ver con invocar cosas que son del ocultismo, que a Dios no le agradan para nada. Contiendas, estar con eso de estar peleando siempre, buscando el pleito. Todas las cosas están bien y de algo, en vez de buscar la paz, buscamos el pleito. Herejías, dice, iras. La palabra de Dios dice, airaos, pero no pequéis. No dejes que para mañana continúe la contienda. Hoy día es el día de arreglar. Hoy día es el día de perdonar. Dice la palabra del Señor. Hay una lucha constante. Envidias. Que cuando al otro le va bien uno siente como que, ¿por qué no conmigo? Hay una lucha constante, hermanos. Y por más cristiano que seas, no estás ajeno a poder caer en esto. Dice la palabra de Dios, lo leímos la semana pasada, y esta mañana también se mencionó. El que diga, en 1 Corintios 10, el que piense estar firme, dice, mire que no caiga. Porque estas cosas están dentro de nosotros. Y porque Amalek debe ser eliminado. Es una lucha constante. No es que ya vencí hoy día terminó la batalla. Y aquí, donde hemos visto, Israel ganó. Aparentemente eliminó a Amalek, pero dice la lucha continúa de generación en generación y continúa hasta el día de hoy. Hermano, constantemente es la lucha. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Entonces, es interesante cómo cuando conociste a Cristo, ahí empezó la lucha. La lucha del pecado se inició cuando creímos. Ismael, ¿se acuerdan de Ismael? El hijo de Abraham que lo hizo en la carne, sin confiar en Dios. Hizo que su esposa tuviera tuviera un hijo, ¿no? Tuviera un hijo que se llamaba Ismael. No, perdón, su concubina, ¿no? Tuviera a Ismael. Ismael estaba tranquilo hasta que vino Isaac, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Ahí empezó el problema, los problemas entre Isaac e Ismael. Así es, el inconverso está tranquilo porque es hijo del diablo, porque cuando no tiene a Cristo, dice la palabra de Dios, que pertenece al diablo, que hace los deseos del diablo, pero cuando viene a los pies de Cristo, empieza la lucha. Por eso dicen, como Israel decía, en el pasado teníamos carne, teníamos todo, ¿no? Y añoran la vida pasada. ¿Por qué? Porque les era delicioso el pecado. Hoy en día, personas que asisten a la iglesia podrían decir eso, y si dicen eso, que era delicioso el pecado, significa que todavía de repente no tienen a Cristo. Porque el verdadero creyente lucha. El verdadero creyente dice, se abstiene como atleta, está corriendo la carrera cristiana y está tratando de luchar allí y ir adelante. Hermanos, el pecado o la lucha con el pecado se inició desde que creímos. En segundo lugar, el pecado pasó a ser nuestro mayor enemigo. El pecado que está en nosotros, Pablo dijo, el pecado que mora en mí. No, a veces no quiero hacerlo, pero lo hago. ¿Y cuánto más nosotros, hermanos? Hay cosas que a veces no queremos hacerlas, pero las hacemos porque están allí. Tú como adolescente, tú como niño, tienes la lucha constante de no obedecer a tus padres, de no hacer lo correcto, de no obedecer a Dios en lo moral. Y vimos en la mañana, los adolescentes son los mayores consumidores de pornografía. Y Satanás sabe muy bien esta tendencia que tienen los hombres, porque los hombres somos atacados muy fuertemente en esto. Y a veces nosotros no quitamos a Amalek de nosotros. Y hay consecuencias después. Por eso los matrimonios no funcionan bien. Por eso es que no hay una buena relación entre esposo y esposa. Porque esas cosas están destruyendo hogares de los inconversos y aún de creyentes. Hermanos, varones, quitemos a Amalek, exterminemos todo
toda especie de mal, todo aquello que puede llevarnos a caer en este pecado que Satanás quiere en la cual caigamos. Es importante, hermanos, exterminar todo. Entonces el pecado es nuestro mayor enemigo y puede destruirnos. Hay un libro antiguo, del año 1790, se llama Biblioteca Portátil de los Padres y Doctores de la Iglesia. Es un libro muy antiguo, pero es interesante cómo estos hermanos en el tiempo escribieron esta frase. Dice así, en cuanto al pecado, dice: este nos turba en el reposo. Estás tranquilo y te turba el pecado. Dice, nos aflige en la salud. Aún David dijo, ¿se acuerdan? Que cuando estuve mal, dice, mis huesos sufrieron, ¿no? Aún nos puede afectar la salud el pecado. Nos entristece en el gozo. Una persona que está bien aparentemente en su vida cristiana, pero entra en pecado y vive en el pecado, ¿cómo se ve? ¿Cómo cambia su forma de ser? Lo hemos visto con jóvenes aquí que antes estuvieron con nosotros y personas que estuvieron con nosotros, que manifestaban un aparente gozo en ese tiempo. Había una comunión íntima con ellos, pero ahora cuando los vemos que ya no asisten ni están en el Señor, vemos totalmente cambiado su rostro. Es otra persona y destruye la comunión con Dios y entristece el rostro de las personas que se apartaron. Nos inquieta en la tranquilidad, nos mezcla su amargura en nuestra dulzura, nos despierta en el descanso del sueño. A veces no se puede ni dormir. Por el pecado nos vemos convencidos sin acusador. Estamos como somos culpables sin que nadie nos acuse. Sabemos que somos culpables, nadie sabe que estamos mal, pero nosotros mismos nos sentimos culpables por el pecado. Atormentados sin verdugo, atados sin cadenas y vendidos sin que nadie nos ponga en venta. Eso es lo que el pecado hace en el corazón de las personas que se someten a él. Si tú estás lejos de Dios, sin duda estás en esta condición. El pecado es tu mayor enemigo y te está venciendo simplemente porque tú no quieres sacar a Amalek de ti. Tercer lugar, Dios espera que exterminemos el pecado. Dios espera que enfrentemos el pecado, no que hagamos concesiones, como Saúl. Saúl guardó lo mejor y no lo destruyó. Dios quiere que eliminemos y elimines todo el pecado dentro de ti. Deuteronomio capítulo 7, versículo 2, dice así: y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. No tengas pena de quitar el pecado de ti. No tengas pena de sacar el pecado de ti, porque si tú no lo sacas, el pecado te va a destruir. Entonces, hermanos, a veces tenemos que sacrificar cosas, inclusive amistades que tenemos. No significa que los vas a odiar. Significa que cuando vienen a ti de repente a ofrecerte tomar como antes lo hacías, ya no le vas a aceptar tomar. No es que los estás botando, pero ellos se van a ir porque ya no se ven cómodos contigo. O cuando hacías algo malo con ellos, o de repente te reías con sus chistes de doble sentido que hacían, ahora ya no te vas a reír con ellos. Y ellos se van a alejar de ti, no porque los botas, sino porque ellos se sienten mal, se sienten que tú ya no cuadras con ellos. Y tendrás que sacrificar tus amistades del mundo. No hay creyente verdadero que diga un inconverso es mi mejor amigo. Porque la palabra de Dios dice, compañero soy de los que te temen. Puedes tener relación de compañero de colegio, de trabajo, de cordialidad. No vas a estar votándolo ni fuera de acá, no lo vas a decir. Simplemente tú vas a comportarte como es digno del Evangelio del Señor. Y si bien ellos se quieren alejar, el problema de ellos. Si bien ganas a algunos, qué bueno. Pero aún tendremos que sacrificar amistades con tal de sacar a Amalek de nosotros, porque Amalek es el pecado que mora en ti. Es esas cosas malas que hay dentro de ti. Cosas que tenemos de nuestra vida pasada. No solamente cosas como ídolos, cosas físicas, pero lo más duro de sacar es lo que está acá. Tú puedes quemar un CD, puedes quemar libros, puedes quemar cosas, pero lo que está acá no lo podemos sacar así fácilmente, porque está bien arraizado.
arrancarlo, va a sacar un pedazo de mi corazón. Tenemos que sacar, hermanos, tenemos que sacar. La palabra de Dios nos muestra la historia de Elías. ¿Qué pasó con Elías? ¿Quién le dio la victoria a Elías? ¿Elías lo hizo solo? ¿Qué hizo? Dios dijo, pon allí, pónganle agua encima. ¿Y qué pasó con el holocausto de Elías? Con su becerro, con su animal que puso ahí. Descendió fuego del cielo y milagrosamente sucedió lo que sucedió. ¿Y la siguiente orden cuál era? Dios le dijo, yo te di la victoria, pero anda, mata a esos 850 sacerdotes de Baal y de Acera. Y Elías fue y los mató. Así de la misma manera, la victoria nos la da el Señor. La victoria te la dio el Señor. Pero tú tienes que matar, tienes que sacar a Amalek de ti. Esos falsos profetas que están dentro de ti, representados en esos profetas con Elías, también están dentro de ti. El pecado que mora en mí. Lo que no quiero, eso hago, dice el apóstol Pablo. Eso que está en ti, sácalo. No permitas que el orgullo, no permitas que el pecado impidan que hagas lo que tienes que hacer. Sácalo todo. Tenemos que empujar, hermanos, nuestra vida a la santidad y a la consagración a Dios. Tenemos que confirmar esa victoria que Cristo ya nos dio en la cruz. En cuarto lugar, lo que no terminas tú, te termina destruyendo. Todo pecado que no destruimos, hermanos, terminará destruyéndonos. El amalecita que tú no destruyas, te puede destruir a ti. Se levantará de tiempo en tiempo contra ti y te hará la guerra. Hemos mencionado pecados ocultos, pecados de inmoralidad sexual, malos hábitos, el hecho de renegar, los celos, alabarse a sí mismo, chismear, criticar, malas compañías y todas estas cosas que se mencionaron. Cosas que sabemos que están entre nosotros. Ese amalecita que tienes dentro de ti te puede destruir si no lo eliminas. Dios le había dicho a Saúl que extermine todo. ¿Y Saúl lo hizo? No lo hizo. Regresamos al pasaje donde está esta historia, 2 Samuel capítulo 1. Y esto vamos a ver qué pasó con el amalecita que no mató Saúl. ¿Se acuerdan que Saúl no mató todo? Solamente mató lo vil y menospreciado, dice. Pero dice lo que era bueno a los ojos de ellos, lo mantuvo. Y dice 2 Samuel capítulo 1, versículo 6 en adelante, dice así. Eso es en el momento de la muerte del rey Saúl. Justamente a causa de su desobediencia, Dios trajo juicio sobre él. Dice, el joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza. Y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó y yo le dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy, ¿qué cosa? Amalecita. Y me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído acá a mi Señor. Hermanos, el amalecita que Saúl no mató, terminó matándolo a él. Es lo que vemos aquí. Amán, ¿se acuerdan de Amán y la historia de Esther? Amán era uno de los descendientes de Agag, de Amalek. El amalecita, que no exterminaron, fue tramando un plan que casi destruyó al pueblo de Israel. Hermanos, el amalecita que está en ti te puede destruir. Cosas que tenemos que saber sobre el pecado, que es una lucha constante, es una guerra constante. ¿Y cuál es mi papel en esta guerra? ¿Cuál es mi actuar en esta guerra espiritual? ¿Cómo estamos haciendo? ¿Estamos destruyendo a Amalek que está dentro de nosotros? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Estás sacando toda aquella cosa que tiene que ver con malos sentimientos y todas esas cosas que hemos mencionado, que la palabra de Dios dice? ¿O estamos permitiendo por pena, o por complacencia, o porque no lo puedo sacar? Estamos allí. La guerra es del Señor. La batalla es del Señor. Recordamos en el huerto del Edén.
Dijo Dios, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente de la mujer y la simiente tuya. Dice, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. La guerra, es interesante cómo es que Satanás no la tiene en control. La victoria final siempre va a ser del Señor. La victoria de esta guerra siempre va a ser del Señor. Y tú y yo somos como dentro de un ajedrez, ¿no? Como en el ajedrez, ¿qué elementos hay? Pues tenemos el rey, tenemos los alfiles, tenemos los caballos, tenemos las torres y tenemos, lo último, ¿qué cosas son? Los peones. Hay un montón de peones, ¿no? Hermanos, nosotros somos como ese peón allí, dentro de ese ajedrez celestial, de esa lucha constante. El rey es Dios. ¿Cuál es nuestro papel? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer simplemente lo que tenemos que hacer. No tenemos tanto poder, no somos tan fuertes, solamente podemos avanzar un cuadrito a la vez. En el ajedrez, el rey ¿cómo avanza? También un cuadrito a la vez, pero todos lo protegen. La reina ¿cómo va? Lejos. En la guerra espiritual, tú y yo no somos reyes, no somos poderosos, podemos hacer solamente lo que limitadamente podemos hacer. El campo de batalla, hermanos, no es otro que el corazón. Santiago, para terminar, capítulo 4, por favor. Versículo 1. Santiago 4, 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales, ¿qué dice? Combaten en vuestros miembros. Dentro de nosotros es la lucha, hermanos. Dentro de nuestro corazón es la lucha. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, dice, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, tenemos que reconocer humildemente que Amalek está dentro de nosotros en algún punto. Y hemos de exterminarlo totalmente para poder ir consecuentemente ganando esta guerra que ya está vencida. El Señor ya ganó la batalla. El Señor ya venció. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es interesante cómo en el hebreo, bueno, en nuestro idioma, en el español, cuando habla de la simiente, está con el con el género femenino, pero en el hebreo, en el idioma original, está en el género masculino, la simiente de la mujer. O sea, Cristo venció a Satanás. Ya la victoria está dada. Ya venció. Nosotros simplemente tenemos que tomar la victoria. Pero para eso tenemos que entender la condición en la cual estamos. No es que somos súper cristianos, porque nadie es súper cristiano. Tenemos dentro de nosotros, dice, oh almas adúlteras, dice aquí. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Hay pasiones que combaten en nuestros miembros. Hay cosas que hacemos y no estamos satisfechos porque lo hacemos mal. No tienes satisfacción en tu vida cristiana porque estás haciendo mal las cosas, porque no has sacado aún el pecado que tú sabes que está ahí adentro y no lo sacaste todavía. Y a veces son cosas pequeñas que aparentemente creemos que son pequeñas, pero como el pecado destruyó a Saúl, como un amalecita destruyó a Saúl, también ese mismo amalecita te puede destruir a ti. Hoy en día hay gente que ya está descalificada, está fuera de la carrera. No porque le hicieron daño, no porque fueron malos con ellos, no porque las circunstancias fueron crueles con ellos, simplemente dejaron que Amalek esté aquí adentro y se quede allí. Y tengamos misericordia y oremos por aquellos. Y temamos mucho por nosotros, por ti mismo. Temamos a Dios
y saquemos a Amalek dentro de nosotros. El campo de batalla, hermanos, está en el corazón. El botín es tu corazón. ¿Lo tendrá Satanás o lo tendrá Dios? Espero que Dios. Y es importante poder entender esto, que estamos constantemente en una batalla. La guerra espiritual la declaró Dios en el huerto del Edén, no la declaró Satanás. No es que Dios agarra y dice, uy, ya como Satanás ataca, voy a ver cómo hago. Eso no hace Dios. Dios ya desde un comienzo declaró la guerra, porque la batalla final la venció Él y ya ganó. Satanás quiso destruir al Señor hiriéndole en las manos, en los pies, pero Dios dice, le pisó la cabeza. La guerra espiritual es de Dios, hermanos. Tú en esta partida de ajedrez, como diríamos coloquialmente, tú no eres el rey. Es Dios el rey. Él es el rey. El desenlace final, Dios ya lo sabe, como lo mencionamos. Tú eres un simple peón. Lo único que tienes que hacer es cumplir tu propósito. Y tu propósito es resistir. Dice, resistid al diablo. ¿Y qué dice? Y huirá de vosotros. Resistir. Viene un pensamiento malo a tu mente, un ratito. Te pones a pensar. Viene un pensamiento para criticar a alguien, un momento. Te pones a pensar un poco. Viene un pensamiento de inmundo a tu mente, y como dijo Brian en la mañana, hay dos situaciones en las cuales no te dice que resistas, sino que huyas. ¿Cuáles son? La fornicación y la idolatría. Dos cosas de las cuales tienes que huir, pero el resto tienes que resistir. Así como esas rocas que están en la Costa Verde, ahí en diferentes lugares, y que las olas llegan con fuerza y las golpean, y ahí están, resistiendo el embate de las olas, porque están firmes en su base, porque están bien cimentados en una cosa firme, así como tú debes estar cimentado en el Señor. Y en esta guerra espiritual, donde Israel miró esa vara de Aarón con las manos levantadas, en las manos de Moisés, levantadas, así tú tienes que mirar a Cristo. Ay, hermano, es difícil. Ay, hermano, lo que pasa es que yo soy muy débil. No es tu fuerza, es el Señor quien es tu fortaleza. Y míralo a Él. Si tú nos miras a nosotros como líderes, te vamos a fallar. Ay, el hermano, yo me gusta cómo enseña el hermano Brian, el hermano Jorge, el pastor, no, es mi favorito. No tenemos que ser así. Nuestra visión, nuestra vista debe estar en el Señor, porque Él es nuestra fortaleza, porque la victoria está asegurada cuando lo miramos a Él. Nosotros somos seres humanos, igual que cualquiera de ustedes, y podemos fallar y caer. La roca firme, lo que nos da firmeza en la vida cristiana para vencer a Amalek, y para no vencerlo, eliminarlo de nosotros, es el Señor. No permitas que te destruya, porque si lo permites, te va a destruir. Vamos a orar.